Esta semana, como sabéis, Mabel está ingresada y me sucedió algo. Llegó un momento, uno de los días por la noche, que se me olvidó llevar cena. Entonces, cuando ya era tarde, a eso de las 10, bajé a cenar a la cafetería. Y eran las 10:05, más o menos. Y cuando toqué la puerta, o sea, cuando intenté abrir la puerta, la primera estaba cerrada. Entonces me fui a la otra y digo, bueno, tiene que ser que como es de noche solamente tienen una. Y cuando fui a abrir la otra, resulta que también estaba cerrada. Y detrás de la puerta había una persona que trabaja ahí en la cafetería del hospital que me hacía esto. Está cerrado. Y tú siempre esperas que tenga un poquito de misericordia de ti y te pones cara de penita. A ver si pica y a ver si te abre la puerta y te da un bocadillo y te da algo. Pero no hubo manera. A veces tocamos las puertas o insistimos, ¿verdad? Pero aún sabemos de que no es posible que te abran o no es posible que te den aquello que esperas porque simplemente ha pasado el tiempo que podías haberlo pedido, o simplemente incluso sabías que no te correspondía eso, que no te lo iban a dar porque no era parte de lo que a ti te correspondía, pero tú insistías porque decías, bueno, voy a ver si, ¿verdad? Y lo intentabas, y lo intentabas, y lo intentabas. Hasta suplicar con insistencia en algunas ocasiones. ¿Alguna vez nosotros hemos esperado, pedido algo que sabías que no nos darían, que no nos correspondería? Seguro que sí. Seguro que alguna vez hemos estado en una situación así. En el cole, en el trabajo, en casa, con la familia, sea bien en el matrimonio, con los padres, alguna cosa así. Y en algún momento de extrema necesidad hemos solicitado a alguien, pues eso, ayuda. Un pedido de trabajo o alimento o cualquier cosa que nos ayudara en nuestra existencia, ¿verdad? Y entonces lo que hacíamos era insistir y siempre encontrábamos un rotundo no. ¿Habéis oído aquella frase que alguna vez dice, bueno, el no ya no tenemos por respuesta, así que hay que intentarlo, ¿no? O sea, hay una situación, hay una cosa que tú quieres emprender o que quieres hacer o que quieres conseguir y tú sabes que el no ya lo tienes, pero ante el no y marcharte a casa porque sabes que tienes un no, a intentarlo nunca sabes qué es lo que puede pasar. En algún momento de nuestra vida hemos tocado esa puerta con la desesperación de que se nos abriera y cuando queríamos entrar no podíamos. Incluso llegábamos al lugar y veíamos todas las luces apagadas y entonces ya nuestra desesperación es mayor. Incluso ninguna señal de movimiento dentro del lugar y un cartel incluso en la puerta que decía cerrado. Lo teníamos delante de nuestros ojos, pone cerrado, pero nosotros ¿qué hacemos? Da igual que ponga cerrado, puede ser que haya alguien dentro y que me atienda. Muchas veces hemos insistido así, hemos tocado y tocado, pero nadie respondía. Y eso tal vez multiplicó la agonía por no poder solucionar aquello en ese momento. Me van a permitir usar el título de la predicación, suplicar con insistencia, para haceros un ejemplo, una exposición acerca de algo real de nuestra vida como iglesia. ¿Vale? ¿Qué será? ¿Qué será? Como decía la canción, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Sí? ¿Qué será lo que nos va a decir Samuel que tiene que ver con el título de este mensaje, de suplicar con insistencia? ¿La reforma del local? Porque todos queremos local, pero hay que reformarlo, ¿no? Voy a suplicar con insistencia. ¿Por qué? En realidad no se trata de suplicar, se trata de insistir en una necesidad que hay que cubrir. Y la respuesta la tenemos nosotros en nuestra mano. Y entonces, ¿por qué suplicas con insistencia, Samuel? Si nos has explicado que suplicar con insistencia para recibir algo que sabes que no te van a dar. Bueno, yo sé que a lo mejor muchos han decidido que no van a ir el sábado a reformar el local, pero yo voy a suplicar con insistencia. El no ya lo tengo, pero a lo mejor consigo que vayas. ¿No? Parecido a la viuda, claro está. Ahora diré algo de eso. El caso es que uno con otro nos excusamos diciendo una cosa, usando otra, y todas las razones que damos son válidas. Pero una cosa sí sabemos, necesitamos hacer la reforma del local. Insistimos con súplica para que todos vayamos y ayudemos. Así que yo cuento con el no, pero voy a insistir. Y como tengo tu número de teléfono y lo tengo en el WhatsApp, voy a insistir.
Y te escribiré 1 o 2 o 100 veces. Te escribiré por la mañana y por la noche. Porque voy a insistir. Porque hay que cubrir una necesidad. El no ya no tengo, pero ¿y si es un sí? Este pasaje que vamos a ver ahora nos habla de la insistencia de una mujer que sabe que no puede pedir lo que pide. Escucha bien, sabe que no puede pedir lo que pide, pero que apela a la misericordia de Jesús con la esperanza de que los argumentos que ella le va a dar sean los que le muevan a él a darle lo que ella pide. Fíjate. Cuando puse el título del mensaje, una persona me preguntó, ¿vas a hablar sobre la viuda y el juez? Digo, no voy a hablar sobre la viuda y el juez, porque ese es un pasaje que solo está en Lucas. Voy a hablar de la mujer que según Mateo era cananea y según Marcos es sirofenicia. El caso es que es más o menos la misma mujer, los relatos son paralelos. Mateo capítulo 15, por si lo quieres mirar en casa. Pero vamos a leer la historia. Y entonces sabremos por qué ella suplica con insistencia y de dónde viene esa súplica insistente. Vamos a leer el pasaje. Dice así: y levantándose partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Más bien enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echase el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió y dijo: sí, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama, y que el demonio había salido. Señor, gracias por tu palabra. Danos corazones dispuestos a obedecer, oídos atentos para escuchar tu voz, por supuesto, pero corazones dispuestos a obedecer y a aprender y a conocer quién eres tú y acercarnos más a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dice: amén. Qué bueno, amén, acaba de llegar. Pensé que amén se había ido. A veces nos olvidamos de que decir amén no solamente es decir una palabra al final de una oración, es confirmar lo que se ha orado. Entonces, acostúmbrense a decir amén cuando termina una oración. Es parte de nuestra fe, creyendo que Él lo hace. Porque amén significa así es. Así sea, crea la duda. ¿Será o no será que lo va a hacer? Crea desconfianza. Pero nosotros no tenemos desconfianza en Dios. Por eso oramos. Oramos creyendo que Él lo hace. Por lo tanto, la traducción correcta de amén es así es. No se vuelvan a olvidar, que ya se me han olvidado algunas veces. Pero si te olvidaras otra vez, aquí estoy yo para recordarte. Amén. Así es, ¿viste? Ella sabe que yo lo voy a recordar, porque ella sabe que ya esto lo he dicho yo varias veces. Ay, Señor. Cuando este incidente con Jesús sucede, es importante verlo en el contexto en el que nosotros lo estamos viendo. O sea, estamos viendo una sucesión de hechos conforme a lo que Marcos va relatando, de lo que Pedro le contó, de lo que él vivió acerca del ministerio de Jesús en la tierra. Y sacado de contexto, no de contexto, pero hablado de una manera aislada, podría pensar que no tiene mucho que ver con todo lo demás, pero sí que tiene mucho que ver, y hay que entenderlo. O sea que, tratado en el contexto de cómo Jesús actuó con la gente y lo que había hecho hasta ahora y lo que hemos visto hasta ahora, es conmovedor, es extraordinario ver cómo Él tiene compasión de esta mujer. Las dos ciudades que se mencionan en el versículo 24, por favor, Fabi. Tiro y Sidón eran ciudades de Fenicia. Esas ciudades eran parte de una región que estaba al norte de Capernaum. Y por toda esa llanura
era una llanura que era pegada a la costa, que estaba entre Galilea y la costa. Eso es donde estaba esa zona. Fenicia rodeaba toda Galilea, que fue el lugar donde Jesús ministraba. Por eso era normal, o podría ser entendible, que el texto nos dijera que Jesús se desvió un poco para subir a Tiro y a Sidón. Tiro se encontraba a 65 kilómetros de Capernaum, y su nombre quiere decir roca. Se llamaba así porque en la costa habían dos rocas gigantes, enormes, que formaban un acantilado muy alto, donde las olas rompían con fuerza contra aquella región. En Tiro, la ciudad de Tiro, era una ciudad reconocida por su puerto y era reconocido como muy importante en aquel tiempo antiguo. Las rocas no solamente ayudaban a defender la ciudad del mar, sino que también hacían un lugar inexpugnable para aquellos que querían venir a conquistar. Era un lugar de defensa, era una fortaleza. De Tiro y de Sidón salieron los primeros barcos que navegaban guiándose por las estrellas, porque hasta aquel entonces los barcos solo podían navegar de día y pegados a la costa, porque no sabían llegar de un lugar a otro sino de esa manera. Por lo tanto, cuando llegaba la noche, lo que hacían los barcos, lo que hacían los marineros era fondear, o sea, quedarse parados, tirar el ancla hasta que salieran los primeros rayos de sol y volver otra vez a navegar. Pero los de Tiro y Sidón fueron hábiles en esto de distinguir las estrellas y colocarlas y saber su posición para poder guiarse. Y esto les permitió, como pueblo, como región, les permitió navegar por todo el Mediterráneo, llegar hasta lugares más extensos, incluso llegar hasta, rodeando todo el continente que conocemos hoy como Europa, rodearlo y llegar hasta Gran Bretaña. Sidón, por su parte, estaba a unos 45 kilómetros de Tiro, por lo tanto, más lejos de Jerusalén. Entonces tenían también un rompeolas, también tenían sus rocas, que también lo convertían en un pueblo extraordinario. Defensa, un buen puerto y un montón de cosas más. Ni siquiera se recuerda quién fue el que la fundó. Pero aunque eran parte de Siria, estas ciudades eran rivales entre sí mismas. Y no es la primera vez que vemos una rivalidad entre ciudades que están muy cercanas, ¿verdad? Tarrasa y Sabadell tienen una rivalidad desde hace un montón de años. Pues no sé... Después también tenemos otro tipo de rivalidades, por ejemplo, las deportivas, que hay entre una ciudad y otra, son muy cercanas, incluso dentro de la propia ciudad, dos clubes que son muy rivales. Pero ambas que tenían autoridad sobre la zona, terminaron no de la misma manera. Por ejemplo, Sidón acabó por perder todo el comercio que tenía y toda la grandeza que tenía y se la cedió, por decirlo de alguna manera, a Tiro. ¿Por qué? Porque Sidón se sumergió en una degeneración de la moral total. O sea, se desmoralizaron. Desmoralizaron no en que se entristecieron, sino que tenían una moral muy baja, muy pésima. Pero aquí hay varias cosas que podemos ver que nosotros tenemos que entender para poder comprender la enseñanza del texto. La primera cosa es que nos encontramos aquí que Jesús estaba en un territorio que no era propio de los judíos, sino que era un territorio extranjero. También dicho como gentil, es decir, donde había gente que no era del pueblo de Israel. Podríamos preguntarnos si fue una casualidad que Jesús fue a parar allí o fue con un propósito. El texto anterior nos habla o nos dice, nos recuerda, si lo acordáis, de que todo aquello que entra en el cuerpo no es lo que contamina, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. ¿Os acordáis? Y de la misma manera que un judío muestra las diferencias entre mientras Jesús estaba mostrando la diferencia entre los alimentos limpios y los inmundos, podría ser que Jesús también estaba declarando que aquella gente era limpia también y que no era inmundo. Recordad que los judíos no metían en su boca alimentos que ellos consideraban que eran prohibidos. Y tampoco se ensuciaban, entre comillas, recordad que lo conté, no se ensuciaban tocándose con otra gente o mezclándose con otra gente que no fueran judíos. Jesús está dando a entender, al meterse en esta región, Jesús está dando a entender de que los gentiles no son inmundos, sino que también tienen lugar en el reino de Dios. Es una manera de decir, vamos a actuar, vamos a obrar. Y os acordáis que en el capítulo 6 Jesús no fue recibido en su ciudad, en Nazaret, y que tuvo que ir a otros territorios, algunos de ellos extranjeros, y allí obraba y hacía su ministerio. Pero también en los capítulos anteriores vimos una cosa así similar.
La gente no quería saber nada de ellos, nada de Jesús, pero Jesús fue a una región llamada Decápolis y allí, ¿qué hizo? Allí hizo los milagros y las cosas que estaban estipuladas ser hechas. Jesús tiene que haber ido hacia el norte de esta región, tal vez buscando un escape temporal, tal vez descansando de algo que no era de lo cotidiano. Fíjense que hay cosas que han pasado. Por ejemplo, le atacaban por todas partes. Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, le tachaban de pecador, de traidor, porque él decía ser el Hijo de Dios. Ellos también decían que no cumplían ni las reglas ni las normas que ellos establecían como reglas y normas que tenían que cumplir cualquier hijo de Dios. También Herodes le consideraba un peligro público. Había tenido ese problema en Nazaret, donde fue rechazado con todo lo que eso significaba, la ciudad que le vio nacer, donde él se crió, donde hasta los 30 años estuvo con su familia. Hasta ese momento tuvo que enfrentarse a grandes desafíos y entonces tal vez decidió ir a un lugar donde no le conocía a nadie, donde nadie esperaba que llegara, pero recordad que se esparció rápido la voz de lo que Jesús estaba haciendo. Y antes de que llegara el momento de seguir dándose a conocer, buscaba un poquito de paz, un poquito de tranquilidad y se marchó allí. En esa enemistad con los judíos puso los cimientos también para que los gentiles fueran añadidos al plan de Dios. Y esto, a muchos de nosotros, a la gran mayoría, que no tenemos nada que ver con la nación de Israel, esto es misericordia pura. Gracias a que Dios ha tenido en su misericordia cuidar y amar a toda la humanidad, es por esta razón que nosotros hoy podemos decir que tenemos a Cristo y tenemos salvación. La salvación es para todos los hombres. Pero hay más, hay mucho más. Estas ciudades fenicias, Tiro y Sidón, habían sido idealmente parte del reino de Israel. Porque cuando Josué conquistó la tierra prometida, cuando entró en la tierra prometida, hubo una tribu, la tribu de Aser, ¿vale? En esa tribu se le asignó la tierra, dice, hasta la gran Sidón y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Esa era la tierra que le correspondía a Aser. Eso está, si lo queréis leer, en Josué capítulo 19. Hasta allí llegaba el territorio que tenían que conquistar. Pero algo sucedió, por lo cual nunca esas ciudades se conquistaron. Porque bien sabéis que Israel entró en la tierra prometida y Dios había dicho cuál era la tierra que tenían que poseer, pero Israel no la poseyó toda, sino que hizo acuerdos con algunos pueblos para dejarles en paz. Pero eso no fue lo que Dios dijo. De ahí que varias veces en Josué y al final, y a veces recordamos que Josué dijo, haced lo que queráis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Es mucho más que una frase aislada. Tiene que ver con todo este contexto, porque Israel quería ya sentarse, estaban cansados de vagar por el desierto 40 años, estaban cansados de pelear con unos con otros, estaban cansados de comer todos los días lo mismo y decían, ya nosotros queremos estar aquí, está la tierra que ha dicho Dios que es de leche y miel, ya no queremos ir más allá, ni a izquierda ni a derecha, déjanos aquí está bien, aquí está lo que Él nos ha dicho que tenemos, dejemos aquello. Es mucho más que una frase aislada de aquello de yo en mi casa serviremos al Señor. Es mucho más que eso. Donde el poder de las armas había resultado inútil, el amor conquistador de Jesús fue victorioso. Porque esa mujer que sale a su encuentro recibió mucho más de lo que ella esperaba o de lo que ella pensaba que podía esperar. El pueblo de Israel terrenal nunca había logrado cumplir o incluir como propio el territorio de los fenicios. Pero ahora el verdadero Israel, el verdadero Dios, sí que pudo conquistarlo. No era una tierra extraña a la que se dirigía Jesús, sino una tierra que le pertenecía al pueblo de Israel, pero que la dejaron en manos de otros. Jesús no se estaba introduciendo en una tierra extranjera, sino que estaba entrando en su herencia. Y de la misma manera, Jesús, cuando se quiere meter en tu vida, no se está metiendo en un extranjero, se está metiendo en alguien que considera que es suyo. Porque por ti y por mí, por nosotros, murió Cristo. Para amarnos, para mostrarnos que estaba interesado en nosotros. Y cuando alguien te diga que nadie se interesa por ti, recuérdale a esta persona que Jesús sí se interesó por ti. Que Dios te tuvo en cuenta hasta tal punto de entregar a su Hijo para que tú pudieras tener perdón de pecados y para que pudieras ser restaurado en Dios.
Esta es la diferencia y esto es lo maravilloso. Y por último hay que leer esta historia con un poquito de intuición. ¿Por qué? Porque la mujer acudió a Jesús para pedirle por su hija, que nos dice el texto que que tenía un espíritu inmundo, que estaba poseída. Entonces, Jesús le respondió que no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. En principio esto parece una respuesta fuera de lugar, ¿no? Parece una respuesta un poco borde, parece una respuesta un poco antipática. Jesús como que se comportó un poco antipático con la mujer. La mujer venía trayéndole su fe diciendo, oye Jesús, tú puedes sanar a mi hija, me han contado que tú puedes hacer esto, que tú puedes hacer lo otro. Me imagino la situación. Lo que dice el versículo 26, cuando dice que le rogaba, el verbo en griego ahí habla de un verbo que habla de insistencia. Es decir, no es que la mujer viniera y que pasando por ahí y dijera, mira que este hombre hace milagro. Ah, pues mira que tengo mi hija que... No. Ah, pues no lo vas a hacer, pues nada, pues me voy. El verbo en el versículo 26 que dice rogaba, pedía con insistencia. Ese sentido no se quedó conforme con la respuesta de Jesús. Posiblemente, ¿qué tengo yo? Imaginación. Gracias, Belén. ¿Estoy hablando muy rápido hoy? ¿No? Me parece como que tengo prisa. Yo me siento que voy cabalgando en vez de ir al paso a paso. Yo me imagino este texto y me imagino la situación. Yo no me imagino a la mujer pidiéndole a Jesús, oye Jesús, que me han dicho que tú vas a tomar, perdona, que no quería molestarte, seguir con lo tuyo, que yo me voy por mi camino. La mujer insistía. Jesús, es que mi hija, es que ya no sé qué hacer, es que no sabemos a quién recurrir. Y tú has venido a este lugar, si has venido a este lugar es porque tal vez Jesús me había contestado, tal vez me estaba dando importancia, porque recuerda que no se trataba solamente de la mujer sirofenicia, sino que había un montón de personas que siempre venían a pedirle cosas a Jesús. ¿Os acordáis aquel texto que ya vimos acerca de la mujer con flujo de sangre? ¿Verdad? Que tocó aquella mujer, tocó el manto de Jesús, y Jesús le dijo, alguien me ha tocado, y los discípulos lo miran, ¿cómo que alguien te ha tocado? Porque estamos rodeados de gente que nos están apretando. Jesús, la gente te pone la mano encima, te están dando y dicen, ha salido poder de mí, alguien me ha tocado. La gente venía pidiendo un montón de cosas a Jesús, y posiblemente Jesús no es que no le hiciera caso, posiblemente consideraba que era una más del montón, o tal vez la estaba probando. Porque a veces el Señor nos prueba en esto, tal vez nos dice que no, o tal vez da una respuesta de no, pero de repente lo que está esperando es que nosotros supliquemos con insistencia para que Él pueda obrar el milagro. Tal vez nos está probando para ver cuánto estamos dispuestos nosotros a insistir con Él, de que Él tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Y la mujer le rogaba insistentemente a la otra parte, por favor, Fabio. Dice ahí, fíjate que lo de perritos no está puesto adrede para que yo quería cambiar. La traducción original, o sea, el texto original, dice que Jesús usó una palabra que suavizaba esto. En realidad, posiblemente, usó un refrán del refranero, no sé, del popular o del judío, que alguna enseñanza, algo, me voy a comer esto aquí, alguna enseñanza, algo que la gente alrededor y que ella misma podía entender. Pero lo que hace Jesús es suavizarlo. Y le responde no diciéndole la palabra como la entendemos, perro, sino habla de los perritos, le suaviza el tema. El perro no era la mascota que nosotros pensamos que es la mascota de casa, que ahora tenemos mucho. No, en Oriente en aquel tiempo era otra cosa. Tener un perro o haber un perro de esta manera así brusca era símbolo de deshonor. Para los griegos, la palabra perra se aplicaba a las mujeres livianas o desvergonzadas. Y para los judíos era también un calificativo despectivo. Incluso en Mateo y en Filipenses dice algo así como, no deis lo santo a los perros. Es decir, aquellos que son de alguna manera indignos, no le deis lo santo, no le deis aquello que a Dios le pertenece porque no lo entenderán. Los judíos llamaban llamaban corrientemente a los gentiles, les llamaban perros.
También en Isaías 56 está puesto así, dice, estos perros son voraces e insaciables. No importa cómo los veamos, pero el término perro en este contexto no era precisamente algo coloquial y ameno, era algo ofensivo. Por eso podríamos pensar que Jesús fue violento con la mujer, incluso despectivo, borde. Déjame decirte, Jesús nunca es así. Jesús sí que nos enfrenta a nuestra realidad, eso sí es verdad, pero nunca va a ser despectivo con nosotros. Y no es el contexto del texto, para que entendamos. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Muy sencillo. No usó una palabra corriente, sino el diminutivo. Y cuando dice las cosas en diminutivo, es incluso hasta más sencillo, más suave, ¿no? Estos días, Pablo me estaba contando, ha empezado mi hijo Pablo está empezando sus prácticas en el de instituto de la hípica. Entonces, su tarea es estar allí durante varias horas en la semana, tiene que ir aprendiendo todo lo que tiene que ver con la hípica, pero al comenzar, pues lo que le mandan es a limpiar, ¿no? Entonces, no le mandan a limpiar, por ejemplo, la acera, ¿no? Le mandan a limpiar las cuadras. Y las cuadras de los caballos, pues, aparte de tener su alimento, pues tienen sus necesidades allí. Entonces, Pablo, cuando viene y nos cuenta que le ha tocado limpiar las cuadras, nos lo dice de manera suave. Entonces él viene y nos dice que está limpiando las caquitas. O sea, ya te puedes imaginar, caquitas de un caballo. O sea, caquitas de un caballo. O sea, así como comemos nosotros, pues comparar con lo que come un caballo, multiplícalo por no sé cuánto, y entonces dice, pues estoy limpiando las caquitas. Nos lo suaviza, para no ser brusco con la palabra, porque podría sonar malsonante, incluso podría usar otro sinónimo que es más despectivo, ¿verdad? Entonces él no lo suaviza así. Llega a casa y le preguntamos, Pablo, ¿qué has hecho hoy? Limpiar caquitas. Es lo que me toca. O sea, es la primera semana y es lo único que voy a hacer. A lo mejor la próxima semana me han dicho que a lo mejor la próxima semana a lo mejor hace algo más que eso, pero de momento tiene que limpiar caquitas. Jesús usa un diminutivo, con lo cual hace más suave la respuesta. Porque un diminutivo, o incluso la manera de decirlo, puede quitar la aspereza de ese contexto de la palabra. Otra cosa que tal vez Jesús usó es un tono de voz que mostraba claramente una diferencia. Porque al hablarle, Jesús le habló con pasión y con compasión, posiblemente. Y la misma palabra podría en algún contexto, y dicho de manera, aunque lo diga suave, podría ser insultante o desafiante, o podría ser algo que te pusiera tranquilo. Jesús usó un tono de voz que también alivió la situación, pero en cualquier caso Jesús no cerró la puerta para ella. Primero dijo, los hijos reciben su alimento y deben recibirlo primero, pero queda comida para los perrillos caseros. Hay perrillos que sí que estaban en la casa, que sí que podían estar. Y es cierto que la invitación del Evangelio se dirigió primero a Israel, pero solo primero, porque había otros después que también recibirían esa invitación. Y esto también incluía a esta mujer sirofenicia. La mujer, ella era griega, y los griegos estaban acostumbrados a discernir los matices. Y se dio cuenta enseguida de que Jesús le estaba hablando con una sonrisa, que estaba hablándole con ternura, con dulzura, que estaban intentando ayudarla. Aquella mujer sabía que podía seguir insistiendo, sabía que podía seguir suplicando, porque Jesús no le había cerrado la puerta, solamente le había dicho, primero debemos alimentar a los hijos. A Jesús le encantó aquello, porque la mujer volvió a insistir. En aquellos días, como ya sabéis, cuando se sentaban a la mesa, no se sentaban con cuchillos y tenedores y cucharas como nosotros nos sentábamos, ni con servilletas tampoco, sino que se comían con las manos recostados sobre unos cojines y la mesa en medio. Y se restregaban las manos sucias con trozos de pan que luego se tiraban a los perrillos. Fíjate, esto es interesante. Así que la mujer dijo, ya sé que a los hijos se les debe dar de comer primero, pero ¿no se me va a dejar a mí alguna migaja de las sobras de los hijos? Es decir, con lo que se limpiaban las manos y se tiraba, que comían los perrillos. Con eso se conformaba esta mujer. Se conformaba con unas migajas. De alguna manera, la mujer estaba entendiendo o estaba comprendiendo de que había otros que estaban como con prioridad, pero ella estaba allí. Ahí se veía la fe que destacó Jesús.
Jesús destacó entonces su fe, dice, por causa de lo que has dicho, ven, el demonio ha salido de tu hija. Esa poca fe, ese mostrarle, no, para que Dios haga un milagro no hace falta una fe así grande. Es que yo tengo una fe de mucho cuidado. Es que yo tengo una fe enorme. Sí, solo hace falta la fe como un granito de mostaza. Y Dios lo verá. Hace falta fe. Me encanta la gente que siempre va de superfe. ¿Sí? Los de la superfe son gente que cuando tienen una necesidad te dicen, pero ora. Y claro que oro. Claro que estoy orando. ¿Cómo me dices que ore? El otro día mi mujer se encontró con una persona y la vio con la muleta y dice, ¿qué te pasó? Me caí hace 8 años. Y bueno, estoy ahí en ese proceso esto ha sido unos meses atrás. Estoy en ese proceso, no fue ahora, ¿no? Para que nadie se diga quién fue. Esto fue unos meses atrás. Y entonces resulta que la vio con las muletas y tal y cual y dice, bueno, pues he tenido un problema, me caí, he estado de operación en operación, mala praxis, no sé qué. Pero tú ora. Y mi mujer la miró y dice, vale, pues oraré. Necesitas un poquito de fe nada más para que Dios obre. Mostrarle al Señor que tu corazón dice sí, que le crees. Eso es lo único que necesitas. Entonces, aquella mujer le contestó a Jesús y aquella mujer recibió el milagro que necesitaba. Simbólicamente, esta mujer representa al mundo gentil que recibió ansiosamente el pan del cielo que los judíos rechazaron y alojaron. Jesús, o sea, la palabra dice que Jesús vino a los suyos, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto nos incluye a nosotros, a ti y a mí. Yo no sé si tengo antepasados judíos, no lo sé. Solo sé que la misericordia de Dios me alcanzó. Y con eso me basta. Esa es toda la información que yo necesitaba saber. El resto son detallitos, son minucias que no importan para tanto. Y de la misma manera a todos nosotros, Jesús te ama tanto que la mejor información que hoy puedes tener es, no importa el contexto del que vengas, Él tiene un propósito contigo. Es extraordinario saber que Jesús no entregó su vida solamente por una raza o por una nación concreta, sino que Dios extendió su misericordia en Cristo a toda criatura que habita la tierra. Y esto te incluye a ti. Si alguna vez pensaste, Dios no se preocupa por mí, Dios no me tiene en cuenta, Dios no está preocupado por mí, déjame decirte que no es así. Dios se preocupa por ti. Ahora está queriendo ver cuán insistentemente eres tú. Está queriendo ver tu fe. Dios no hace acepción de personas. Y esto es interesante. Y recibe a todo aquel que desea su perdón y la transformación. Él también te recibe a ti. ¿Tienes fe? Fe como para decir, ven Jesús y obra en mi vida, hazme una nueva criatura. Ven Jesús, cambia lo que yo no puedo cambiar, transfórmalo. Recuerda que en el texto todo es importante y yo no me voy a saltar ningún detalle, por supuesto. Es importante reconocer la fe de la mujer extranjera, así como que para Dios no hay nada imposible. Porque aquí hay algo interesante. Ella no estaba pidiendo algo que Jesús no pudiera hacer. Ella no estaba pidiendo algo pensando, bueno, voy a pedírselo, pero es que no está en su mano, a ver si me toca. El caso es que ella sabía que Jesús lo podía hacer. Y el problema que tenemos como iglesia, o que tenemos como sociedad, o como contexto, es que muchas veces dudamos de lo que Jesús puede hacer. Si dudamos de lo que Jesús puede hacer, es que no le conocemos. Y hoy tienes que llevarte algo a tu casa, a tu vida, y mantenerlo por siempre. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces actuó no solamente en base a la fe de ella, sino que actuó concediendo la petición de ella. Así como una persona que no tiene interés en Dios y está en contra de Dios, no podemos esperar que vaya a suplicar por sí mismo, por su salvación. Necesita de otros que lo hagan. Alguien que no ama a Dios, alguien que no quiere acercarse a Él, no puedes esperar que clame a Dios. Alguna vez, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces estoy en un contexto donde hay gente no creyente y actúan pues como no creyente. Y a veces nosotros actuamos pensando, es que eso no se hace así, porque la Biblia dice, es que no saben, no entienden, no aman a Dios, no se están apasionados por Él, no van a querer seguirle. Escucha bien, estate atento, no pierdas el tiempo diciendo, háblale de Cristo, sí, pero no quieras darle lecciones de Biblia que no van a entender. Si a veces nos cuesta a nosotros, ¿cómo no lo van a entender ellos? Acordaros del pasaje de los cerdos y de las perlas, ¿sí?
Échale perlas a los perros y la pisotearán, pero para nosotros si vemos una perla, nos tiramos a por ella, la cogemos y la vendemos porque tiene mucho valor. La palabra de Dios y Dios mismo para los incrédulos no tiene valor, pero para nosotros sí. Entonces déjame decirte, ella suplicó por ella, en parte sí, porque era alguien cercano a ella, pero suplicó por su hija. Dios está esperando nuestras súplicas insistentes por la salvación de muchos. Hay gente que tiene enfermedades, que tiene dificultades, problemas en el matrimonio, que están poseídos, como la de este texto, o sea, fuera del control de cualquier persona. Hay un montón de gente que está esperando por tus oraciones y por mis oraciones. Hay un montón de gente que está esperando por tu súplica y por mi súplica. Entonces, hermano, no diga, es que este no tiene remedio. No, lo que has dicho es, no tengo fe. Y tenemos que mostrar nuestra fe al Señor, no a la gente. Al Señor clamamos por la gente y a la gente le mostramos que Dios es quien Él dice ser, quien es. Dios está esperando nuestras súplicas insistentes por su intervención en nuestro día a día. Dios está esperando que tú y yo supliquemos, que pidamos, que insistamos. Señor, 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 oramos, pedimos, porque quiero obrar en nuestro día a día. Y hay que entender lo que Dios nos va respondiendo para que podamos. Déjame decirte algo, pronto vamos a hacer un discipulado sobre la oración. Y no puedes faltar. Para que puedas entender esto, no puedes faltar. Sería ideal que la insistencia de su pueblo en suplicar o pedir al Padre tuviera resultados extraordinarios en nuestro día a día por la intervención de nuestro Padre Celestial. Nuestras vidas, nuestro contexto, lo que somos puede cambiar, solo tenemos que creer que podemos orar. La realidad de muchas iglesias locales es que han cambiado su pasión por Dios por la religión. Y necesitamos recordar que Dios nos alcanzó para vida y derramará vida allí donde se le pide que lo haga. Hemos de tener cuidado de no cerrar las puertas a la intervención de Dios por la dureza de nuestro corazón. Dios quiere intervenir. Dios quiere obrar en nuestro entorno. Tenemos que insistir. Tenemos que insistir. Hay que orar, hay que clamar, hay que creer que Él lo puede hacer. La iglesia debe pedir lo inalcanzable y lo que sabe que incluso, ¿por qué te lo voy a dar? ¿Por qué no lo va a dar Dios? Pero si suplicamos con insistencia y bajo la voluntad de Dios, Él responderá a nuestra fe. Él quiere responder a tu necesidad. Él quiere obrar. Y no me olvidaré de los detalles del texto, como te dije antes. Es imposible para el Señor expulsar a alguien, expulsar a un espíritu inmundo del cuerpo de una persona. Para Él no. Porque Dios todo lo puede. Yo creo en el Dios de la Biblia tal y como la Biblia lo expresa. Y espero que tú también. Entonces, iglesia, insistamos delante del Señor. Clamemos porque Él todo lo puede. Clamemos. Ahora, muy importante. Para poder pedir como conviene, tenemos que conocer al Señor bien. Para no pedir a nuestro antojo. Ya sabéis, aquel ejemplo sencillito que siempre pongo. Un ejemplo sencillito. Señor, ¿será que puedo robar este coche o no puedo robar este coche? ¿Podríamos orar así? Dejadme decir que muchas veces oramos así. Porque muchas veces queremos forzar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, a que autorice lo que nosotros deseamos, a que nos muestre que realmente podemos ir por donde no deberíamos ir y Él nos lo señala. Queremos que nos autorice y al final entramos y decimos, no, es que Dios me dijo que lo hiciera. Cuidado. Cuidado cuando dices Dios me dijo. Cuando dices Dios me dijo y se lo dices a otro como que es parte para otro, porque todavía si es para ti y le des la pata, bueno, pues contigo queda. Pero si lo dices para otro, ten cuidado.
Para Dios no hay extranjeros. Por eso cuando miramos la iglesia no miramos si unos son catalanes, españoles o si son de otro lugar fuera de las fronteras de España. Venezuela, Brasil, Colombia, no sé si Estados Unidos, no sé si me deja alguna nación, Argentina, perdónenme si me deja alguna nación, todos sois bienvenidos, porque para Dios no hay extranjeros. Ecuatorianos. Es que si no lo menciono después, yo sé que después me van a contar el cuello. No me mencionaste a mí. Para Dios no hay extranjeros. De toda raza, de todo pueblo, de toda nación, Dios llamó a los escogidos para que le siguieran. Porque Él ama a la humanidad y te ama. Como eres con tus circunstancias, suplica. Deja de ser un extranjero para ser un hijo de Dios. Y cuando hablo del término extranjero no me refiero a las fronteras que hemos puesto los hombres. Cuando me refiero al término extranjero me estoy refiriendo a ser un extraño. Para ser un hijo de Dios debes dejar de vivir como el mundo dice para vivir como Dios dice. Reconoce hoy la salvación que Dios te ofrece.